Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para que hablemos de todo sin restricciones. Mi invitado de hoy, Santiago Vargas, director de televisión, actor, realizador audiovisual, y el hombre tiene una carrera muy interesante y vamos a hablar con él acerca de la televisión, de ese mundo fabuloso que a muchos nos encanta. Entre sus trabajos están: dirigió El Bronx, Maldita Tentación, Amar y Vivir 2020, El Gran Bingo, una película que está en postproducción, Mi Inolvidable Primera Vez y Nubis para Nickelodeon. Bienvenido a Charlando con Charles de Santiago Vargas. ¿Cómo estás, Charles? ¿Cómo te ha ido, mi hermano? Gracias por esa invitación. Gracias, Santiago, por aceptarla. Me encanta hablar de televisión, del mundo de la actuación, un mundo que me apasiona realmente. Para entrar en contexto, Santiago, me gustaría que me contara y me hiciera un balance muy breve de lo que ha sido su carrera profesional. Balance positivo, negativo, ¿cómo lo ha visto usted? Bueno, para empezar, debo aclararte que no soy actor. Digamos que yo estudié artes escénicas, pero mi perfil siempre ha sido el de director y toda mi carrera la he enfocado es justamente hacia la dirección y en especial a la de actores. Digamos que me considero muy mal actor. Ah, ya, O sea, ya. no soy tan buen actor, pero sí en el diálogo con los actores me va muy bien, lo disfruto muchísimo además. Entonces, bueno, yo estudié artes escénicas primero, digamos que en Cali en el año 90-95, me especialicé en dramaturgia y luego me vine para Bogotá a estudiar cine y fotografía en Unitec. Entro a trabajar en el año 97 como realizador audiovisual, colombiana de televisión, y luego pues digamos que hago un recorrido por RTI hasta el año 2000, y en el año 2000 entro a Caracol Televisión ya a trabajar como asistente de dirección en La Guerra de las Rosas, que es una novela del año 2000, maravillosa además, y ahí ya arranca como mi carrera como director de lo ficcional. Luego me quedo en Caracol hasta el año 2006 y pues trabajo como director asistente en Sofía de Tiempo, El vuelo 1503, digamos una serie de proyectos muy interesantes. Dirijo también una novela que se llamó Dora la Senadora, esa sí la dirijo, digamos, yo Sí. pues, reemplazando al director que había salido, y ya luego me voy a trabajar a RTI Televisión, y digamos que RTI en ese momento trabajaba mucho con Telemundo, así que tengo la experiencia de trabajar con actores internacionales, Madre de Luna, que fue con Amparo Grisales, por ejemplo, y bueno, una serie de proyectos muy chéveres para Telemundo hasta el año 2011. Luego ya digamos que hago un periplo por varias empresas, también trabajo en Venezuela dirigiendo una novela para Televisa, vuelvo a Colombia con Caracol Televisión, año 2013, dirijo Dulce Amor, luego bueno, voy a México a dirigir una serie corta, perdón, una teleserie con RCN Televisión y Estudios Teleméxico, pero pues para Mundo Fox, que en ese momento existía como canal, que se llamó Maldita Tentación. Y luego regreso a Colombia y pues digamos que me he estado moviendo por Fox, por Fox de Colombia, también por Caracol un poco, ahora estoy con RCN, Señal Colombia, Dramas, también he trabajado, Media Pro, digamos que Sí. trabajando en muchos formatos en los últimos años, que para mí ha sido muy interesante, siempre digamos desde la dirección. Y ahora pues incursionando en el cine con esta peli que hicimos hace ya 6 meses y que esperamos pronto se estrene. Santiago, por lo que veo, un balance muy positivo, una carrera bastante extensa, le ha ido muy bien, es lo que yo veo. Santiago, entremos en materia. Mire, ¿cómo ha evolucionado la actuación con el paso de los años, no solamente en Colombia y en el mundo? Me gustaría que me hiciera esa comparación. Uno ve a veces series clásicas, ya sea película o sea novela, o a veces escenas que uno ve en YouTube de alguna novela del pasado, y uno ve que, por ejemplo, el galán llega y le dice, hace 40 años le decía, Rosalena, vengo a llevarte con tus maletas, escapémonos. Y ahora el actor simplemente le exigen, Rosalena, vengo a llevarte, empaca tus maletas y nos vamos. ¿Por qué antes era tan dramática la cosa y ahora por qué es un poco más, menos tensa? Bueno, es una muy buena pregunta que, digamos, la respuesta es muy extensa, pero vamos a intentar, digamos, desde mi postura, porque Sí, pues esto no es un paradigma, pero como yo veo las cosas. Digamos que inicialmente en los años 70, cuando la televisión empieza, digamos, en Latinoamérica en particular, empieza a trabajar el concepto del melodrama, muchos de los actores que, digamos, nutrieron
esos elencos eran actores de radio, ¿sí? Y en ese sentido, la radio te da una modulación y te da una manera de expresión muy particular, diferente, porque pues tienen que hacer un uso mucho más particular de la voz para que el que está oyendo pues pueda sentir emociones, ¿no? Digamos que eso va por un lado. Grandes actores de radio, además, digamos que fueron los que un poco nutrieron, insisto, la televisión mexicana, la colombiana, la venezolana, la argentina, la misma peruana, y entonces venían con este esquema de trabajar una voz muy, digamos, muy emocional. Eso por un lado, digamos. Y claro, de alguna forma impregnaron un poco las actuaciones de esa emocionalidad, insisto, desde la voz. Eso, dejemos un segundo ahí como en remojo. Por otro lado, existe el concepto del melodrama clásico, que de alguna manera pues es exacerbar las emociones, y no hay que olvidar que esa televisión, y hasta hace muy poco tiempo, y mentiras, todavía continúa siendo muy popular, digamos, entre el común de la población de estos países, insisto, latinoamericanos, y es sabido que las telenovelas de alguna forma están contadas más para que de alguna manera lleguen a el sentido de la audición. Entonces, por eso se le ha dado tanto importancia y se ha recargado tanto desde el concepto de la verbalidad, porque esos actores obviamente son maravillosos y son capaces de, digamos, hacer una neutralización de las emociones, pero este concepto del melodrama se trabajó así justamente por eso, uno por, digamos, la ascendencia de los actores y otro porque se exigía de una manera que las emociones fueran exacerbadas y que sobre todo la persona que está viendo una novela en su casa tipo 8 de la noche pudiera dedicarse a otros oficios mientras escuchaba la novela y no se perdiera de alguna manera pues el hilo de la historia. Eso también tiene mucho que ver con este formato. Y que quizás un tercer punto, obviamente es un estilo de actuación que está muy ligado al melodrama, que está muy ligado quizás un poco a la opereta, también por algún lado, digamos, en donde la palabra también se convierte, digamos, en un instrumento musical. Entonces, claro, por eso esas palabras tan adornadas, que en el fondo tranquilamente uno podría decir que hacen parte de la orquesta, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pero además a la gente le gustaba y aún le gusta, y aún le gusta. Esa es una escuela que se formó, que funcionó, pero pues que ya en este momento no, digamos que no es que esté en desuso, pero pues la gente de una forma quiere un poco más la naturalidad y quiere sentirse mucho más identificada con esos personajes y no con ese idilio. Y por último, quizás es un remanente y es algo que tiene mucho que ver con el romanticismo germano, que de alguna manera pues es un pleonasmo, pero digamos que ese romanticismo del siglo XIX, en donde digamos que eran personajes con unas atribulados además, que tienen unas tragedias, y pues quizás ese estilo estuvo muy de acorde para que pues de alguna forma las personas sintieran una identificación y la catarsis fuera más desde lo emocional. Entonces digamos que son muchas cosas, se creó una escuela y era muy importante que los actores hicieran parte de esta escuela, que es una escuela muy formal, porque digamos que te enseñaban a actuar de esa manera y si no lo hacías no funcionabas, pero cumplió su ciclo. Hay quienes dicen que eso quizás vaya a volver porque pues todo eso es cíclico, Sí, pero tiene que ver con eso, no con la capacidad de los actores, sino un poco con todo lo que te acabo de decir, más otras cosas, creería yo, pero desde mi estudio y un poco mi análisis, puedo deducir que eso tiene que ver con esto. bien, Santiago, me causa curiosidad algo que me dijo al principio. Yo lo nombré como actor, pero me dijo usted que no era actor. La pregunta es, para llegar a ser director, no necesariamente hay que haber sido actor o se puede llegar a ser director sin ser actor. Es como el jefe de Coca-Cola que nunca salió a vender la Coca-Cola, pero llegó a la gerencia, no sé. Bueno, o sea, te aclaro que yo sí estudié actuación, ¿sí? Ah, ya. Mi primer carrera, que es la de artes escénicas, estaba enfatizada hacia la actuación. Digamos que técnicamente sí lo soy, pero soy consciente que no soy buen actor. Entonces, pero muy rápidamente, digamos que yo estudio artes escénicas siempre enfatizado, enfocado hacia la dirección. Entonces, bueno, eso por un lado. Digamos que si me pones a actuar, digamos, tengo el conocimiento y la técnica, pero digamos que también el escritor es el que escribe todos los días, yo hace mucho que no actúo y no es mi pasión, la verdad no es mi pasión es la dirección. Entonces, ahora, con respecto a tu pregunta, bueno, a ver, digamos que no es necesario que el director tenga un conocimiento o tenga un estudio de actuación, no es necesario, porque hay directores que odian las cámaras, digamos que estar frente a la cámara no les funciona, no les gusta, en fin.
Pero lo que sí considero es que debe por lo menos acercarse al estudio de la actuación. Sería muy interesante que en algún momento pudiera hacer algo de tablas, no a nivel profesional ni mucho menos, pero digamos que identificar los miedos, las angustias, las alegrías y todos esos fenómenos que pasan por el actor en su naturaleza como actor, pues es interesante, pero para concretarte la pregunta, no es necesario. Hay grandes directores que no han estudiado actuación. Es más, el cine, por ejemplo, y el audiovisual es una carrera que hasta hace muy poco es un pregrado. Por lo general, el cine era un posgrado y tenía ascendencia de carreras como la literatura, la antropología, carreras, digamos que muy desde lo humanístico. Entonces, yo no me imagino a grandes directores, por ejemplo, a Robert Bresson, no creo que Robert Bresson haya actuado, me puedo estar equivocando, pero no necesariamente para ser un buen director tienes que haber estudiado actuación o ser actor, no, Ok, eso también hay que decir. bien. Ya vimos la relación entonces director, actor, actor, director. Ahora me gustaría de pronto que me aterrizara un poco esa relación que hay entre guionista y director. Ve uno a veces películas y en los créditos aparece guionista y director X persona. Otras veces simplemente guionista X persona, otras veces director otra persona. El producto puede salir bien de ambas maneras, que el guionista sea otro y el director sea otro, o el producto saldría mejor cuando el director es el mismo guionista. Claro que si hay una unidad en ambos oficios, pues puede ser maravilloso también, porque desde la génesis hasta la puesta en escena, y yo diría que hasta la postproducción, pues va a haber un control de ese autor. Es lo que se llama cine de autor, ¿sí? Porque casi que se vuelve un ensayo, de una manera, está narrando, no, perdón, está haciendo un comentario sobre una narración. Entonces, en ese sentido, cuando el director tiene algo que contar que va más allá de lo comercial y que quizás quiere contar algo desde su propia intimidad, pues el ideal sería que esa misma persona fuera la que escribiera el guión y de alguna manera también la pudiera realizar y hasta montar. Pero, pues no quiere decir que las experiencias que se tengan, que son muchas, es más, yo creo que el lugar común es el ejercicio que haya un guionista y un director aparte. O sea, lo extraordinario es que haya una persona que pueda escribir el guión y hacer su dirección. Entonces, en ese sentido, cuando se trabaja con un guión que no es de uno, pues es más, es paradójico, pero se le puede aportar más porque es una visión totalmente diferente al de la persona que lo escribió. Y yo creo que en eso telúrico, digamos, en ese choque de ideas puede crearse algo muy interesante. Obviamente, lo que debe existir, Charles, es una buena comunicación para que la persona que va a hacer la apuesta de esa historia, pues por lo menos tenga conciencia de por qué se escribió este argumento y claramente pues no vaya a ser una apuesta que contradiga, digamos, la idea de ese guión. Bien. Entonces, ambas maneras son muy importantes, pero te recalco y te subrayo que cuando el director de alguna manera es el dueño también del guión porque lo escribió, es cuando se denomina cine de autor, porque más allá de lo narrativo se convierte en, como dice Bresson, un ensayo, ¿no? O Bien. sea, ya hay algo más que contar ahí más profundo, quizás. Algo más profundo. Bien. Santiago, con su experiencia y desde su punto de vista, ¿a dónde cree que llegarán las telenovelas? ¿Cuál es la tendencia mejor de las telenovelas? Desde hace 50 años se crearon, han venido evolucionando. Veo que antes, hace 30 años, las historias duraban un año, año y medio, telenovelas. Ahora las telenovelas están durando entre 3 y 4 meses. ¿Será porque la gente está consumiendo más rápido las telenovelas? ¿O qué cree usted que está pasando? Y, repito, ¿hacia dónde va ese mercado? Bueno, claramente el espectador ha migrado a otras narrativas, digamos, desde lo temporal, desde lo dramatúrgico y demás, y tiene que ver con a ver, llega un momento en donde está por un lado el cine, está por un lado el teatro y está la televisión en el medio, que la televisión siempre fue vista, digamos, de manera peyorativa. Con los años, pues el cine un poco se acercó a la televisión, al igual que el teatro, y pues obviamente tenían que afectarse sus contenidos, ¿no? Claro, digamos que para el público latinoamericano, una novela que lo acompañe 120 capítulos, pues es maravilloso y se vuelve entrañable, pero esto hace que la dramaturgia y los contenidos se extiendan y pues hoy día
en donde la gente quiere ver cosas y, digamos, consumir productos de manera rápida y saber rápidamente el final, pues un poco contradice esta formulación. Y yo creo que un poco lo que ha pasado es eso, que la gente como, digamos, cada vez le queda menos tiempo, digamos, para acercarse a lo audiovisual, ya sea desde el streaming o ya sea desde la televisión abierta, pues pretende saber rápidamente cuál va a ser su contenido y cuál va a ser la resolución de su contenido. Por eso aparecen las miniseries. Digamos que la miniserie no es algo nuevo. Las miniseries en los países anglos y en Europa se vienen manejando hace mucho rato. Llegan a nuestro, digamos, hasta a nuestro televisor y a nuestro contenido en los últimos años y hace que la gente se entere que uno puede verse una historia redonda en 8 capítulos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que yo no creo que se acabe la telenovela. Lo que pasa es que es un momento en donde justamente la gente se está encontrando desde lo antropológico con nuevas historias de otras latitudes, además, y pues digamos que eso es maravilloso porque uno no solamente se conoce como ser humano, que es un poco lo que plantea Aristóteles, sino que conoces otras culturas. Entonces, estamos en un momento donde la gente está divirtiéndose, está aprendiendo, está gozando y está disfrutando de las emociones de otros seres que están muy lejos de nuestra propia hábitat. Entonces, en ese sentido, aparte también hay que decir que las miniseries pues se han vuelto muy pro, se han vuelto maravillosas y pues la gente lo disfruta porque son productos muy bien terminados. Entonces, alguien me decía hace unos años que la telenovela, por su extensión, no es que tienda a desaparecer, sino que esto es cíclico de alguna manera y llegará un momento en donde está reapareciendo. Y si uno se pone a ver, aquí en Colombia se estamos viendo hacer productos de 100 capítulos, 120, porque de todas maneras la gente lo disfruta. Betty la Fea, por ejemplo, hace poco lo repitieron y tiene como 300 y pico, no sé, de capítulos y hay gente que se los ve todas y gente joven además, que digamos que sería esa población en donde uno pensaría que no son capaces de aguantarse, pero sí lo hacen, pero es porque está sustentado en una magnífica dramaturgia. Entonces, esperamos que a futuro esas historias largas de 120 capítulos regresen, tienen que ser más exigentes y de alguna manera en donde todas las escenas son que eso no lo tenía antes la telenovela un poco rellenaba espacios con escenas intrascendentes y es donde la gente un poco se perdía en esos vacíos, pero hoy día cuando yo por ejemplo he dirigido series de 45 capítulos en donde tú no puedes quitarle una escena a la pieza en un capítulo porque si lo quitas desbarajusta la estructura, ¿ves? Que eso es un poco como digamos una herencia que nos dejan las series cortas, en donde si tú te das cuenta, cuando tú ves una serie de 8 capítulos, todas las escenas son importantes. Entonces vamos a ver qué Sí. pasa en este revolcón, pero claramente en este momento las series largas no están en su apogeo, vamos a ver cuándo vuelven, ¿no? Sí, Santiago, ahora pasemos a un poco de cátedra. Esto me imagino que lo ven las personas que estudian dirección o guión o actuación, porque me llama mucho la atención. Un ejemplo, el guionista escribe una escena donde requiere bastante recurso. ¿A qué me refiero? Armamento, extras, explosiones, y así se lo imaginó y así la escribió. Uh Eh, -huh. el guionista se puede imaginar todo eso y escribirlo, pero cuando va a costos, le deben decir sí o le deben decir, espere, lo pensamos, o quítele o cámbiele. ¿Cómo es esa vaina? Porque el guionista puede imaginarse lo máximo, pero a la hora de llegar a la realidad, ¿qué le pueden decir? Sí, pues claro, eso es muy divertido, pero porque uno se encuentra a veces con unas series que son desde lo postal irrealizables, o sobre todo pues para este segmento, digamos, latinoamericano, en donde pues no tenemos esos grandes recursos. Yo empezaría la respuesta con una frase de García Márquez en su taller o en su curso en los baños en Cuba, en donde le decía a los escritores, por favor no escriban pensando en la producción, eso ya es problema de otra persona. ¿Sí? Entonces, el guionista tiene que, sí, eso es un problema, porque cuando se escribe desde la producción, uno siente que esa historia quizás fue restada por algún momento y quizás, digamos, lo maravilloso y la fantasía se pierde. Entonces, claro, hay como varios modelos. Un modelo claramente es un guión o un libreto que escribe una persona sin pensar, digamos, en los recursos de realización y se lo pasa a un productor que lo que hace es aterrizarlo y decirle, mira, imposible, ese tipo de eventos, no puede haber una explosión, el avión no puede explotar, ¿verdad? X. Entonces tienes que adaptarlo a nuestra realidad y nuestra realidad es que ese es el presupuesto. Eso, digamos que la mecánica que se utiliza, Charles,
y pues que lo he visto constantemente. El otro proyecto o el otro mecanismo de trabajo es que el productor le dice al libretista, mira, quiero hacer un proyecto sobre esto y no te puedes pasar, digamos, de este presupuesto, tú calcúlalo más o menos, y son guiones muy estructurados, ¿sabes? Son guiones donde, por ejemplo, el porcentaje de las escenas en cierta casa ya son súper estudiados, digamos que son guiones preelaborados desde el presupuesto, ¿ves? Digamos que todo esto es una amplitud y ambos quedan bien, pero por eso empezaba la respuesta con el comentario de García Márquez y decía es, cuando escribas no te vuelvas productor, deja liberar tu mente y tu creación. Entonces, pues nada, cuando el guión es irrealizable, pues ahí entra el trabajo del productor, también se convoca un poco el punto de vista del realizador y pues este tiene que de una manera adaptarse a la realidad que existe. Son muchos mecanismos, pero pues bueno, digamos que siempre se llega a un punto intermedio donde uno dice, bueno, no hay explosión, digamos que no hay dos explosiones, sino que hay una, ¿sí? Entonces ya todo se va acomodando. Entonces, yo creo que desde ahí, desde la conciliación con el guionista, pues es maravilloso. Ya son pocos los guiones que de alguna manera se dejan liberar solos y después se encuentran en el mercado y se les hace un tratamiento, no. Ya los guiones tienen, de alguna manera tienen una intervención del productor desde antes y eso pues yo creo que no es que sea maravilloso, pero sí es muy útil, sí es muy útil porque seguramente deben haber grandes guiones que por irrealizables pues se han perdido y es una lástima pues, o por lo menos para nuestro mercado se han perdido, porque cuando uno habla de otras industrias muy seguramente se pueden hacer, digamos cuando uno habla de Hollywood pues ahí todo se puede hacer, en Hollywood todo se puede hacer y está demostrado, ¿no? Entonces, Bien. para nuestro mercado, digamos, local y latinoamericano, desafortunadamente hay unos grandes guiones que se han perdido en la gaveta del escritor porque son técnicamente irrealizables y quizás la estructura está muy amarrada y la acción o, digamos los lugares maravillosos que se plantean, pues va a ser imposible contarlos y ahí Bien. se pierden desafortunadamente. Santiago, se reúne uno con la familia y amigos un sábado por la tarde a hablar, a conversar, a charlar y llega uno al tema de amores y desamores. Y cada uno empieza a contar su historia de amor y desamor e incluso uno queda sorprendido. Aquí la pregunta es, con tanta historia de amor que hay en el mundo a nuestro alrededor, ¿por qué se llega a la conclusión de hacer un remake? Por ejemplo, Betty la Fea, se hizo un remake en Estados Unidos, ya viene un remake de Café con aroma de mujer. A veces uno no entiende, no sé si usted me puede responder esta pregunta, porque las empresas optan por hacer un remake habiendo tantas historias de amor que si yo le cuento la mía, usted se pone a llorar. Seguro, seguro, y la de todos. Bueno, pues nada, yo creo que es una respuesta que muy seguramente los productores tendrán mucho más claro, pero sí te puedo decir que hay historias maravillosas que, pues, como historia se intentan rescatar, ¿no? Y se intentan contemporaneizar. De una forma, yo creo que tiene mucho que ver con eso, aparte que pues, hay garantía de que la estructura dramática es muy interesante, ¿sí? Sí, yo pensaría que no es un problema de historias, yo creería que las historias siempre se siguen dando, siempre hay buenos guionistas, siempre hay personas que tienen muy buenas ideas y que las plantean, pero lo que sí es cierto, Charles, es que de alguna manera la garantía prima, y lo que se hace es, digamos, acercarse a una estructura dramática de amor o de desamor que de alguna manera pues ha dado resultados. Entonces, en ese sentido, pues los productores quieren asegurarse que pues no va a haber una experimentación, sino que lo que se tiene que hacer es volver sobre la historia, pero contemporaneizarla. A eso me refiero. Pero cuando tú creas, digamos, contenidos nuevos y creas historias inéditas, no tienes garantía de nada. Puede ser una muy buena historia que funcione, pero es que ahí entramos en otro aspecto muy importante y es que no muchas, o sea, digamos, no siempre la historia garantiza que le vaya bien. Hay muchos factores, hay muchos factores que hacen parte del juego y, por ejemplo, una historia maravillosa estrenada a destiempo, ¿sí? Que no era su momento. Por eso se cuida mucho de que los estrenos no coincidan o no coincidan con vacaciones, por ejemplo. Ese tipo de cosas que hacen parte de leyes que ya están, digamos, estudiadas y comprobadas, pues se suman a la buena o a la mala historia. Entonces, yo creo que es un poco la garantía de que la estructura dramática que se está volviendo a hacer, pues es una estructura dramática que es ganadora y en este caso, por ejemplo, Amar y Vivir, Café con aroma de mujer, bueno, en fin, pero es que además, diga
Eh, Santiago, Santiago, ¿lo perdí? Tiene que ver con, no solo con ser absurdo, dime. No, ahí está. Pensé que se me Sí, había ido. sí, vale, no, te decía que hay películas icónicas que sería un anatema, que sería un pecado volver a hacer como Casablanca, por ejemplo. Sí, Casablanca cuando se hace, pues tiene muchos elementos, el momento histórico, la guerra, en fin. Entonces, pero hay otras que sí, digamos que sí permiten que se actualicen, ¿no? En ese sentido, yo comprendo a los productores, pero obviamente uno siempre está con la idea de que nuevos contenidos son maravillosos y que nuevos sí. contenidos van a engrandecer pues, todo lo que vemos todo el tiempo. Santiago, le hablo desde el punto de vista de espectador. Desconozco el tema teórico del cine, de la televisión, pero desde espectador, a mí me atrapa una novela cuando veo que su galán o la protagonista es de plata y de pronto se enamora de el que no tiene dinero o viceversa. He tenido la oportunidad de ver mucho cine de Bollywood, de la India. No sé si ha tenido la Uh -huh. oportunidad de ver cine de la India. Esas grandes historias de los estratos bajos donde llega pues el millonario y de pronto se Uh enamoran, -huh. tienen mucho para dar y para entregar. Particularmente a mí no me atrapa y a muchas personas cuando es el ejecutivo y la ejecutiva con mucho dinero que se enamoran, como que no hay esa chispa Uh -huh. para que lo atrape a uno como televidente. ¿Usted qué opina? Porque esas historias de contraste de clases sociales tienen más cabida en la aceptación de los televidentes. Sí, es una muy buena pregunta. Sí, sí, digamos que no soy muy experto con Bollywood, pero sí he visto, digamos, varias películas y a mí en lo particular me sorprende mucho la factura. La factura es maravillosa, entonces digamos que sí, y es una industria maravillosa. Pues mira, eso tiene mucho que ver con la estructura dramática. Hay algo que es importante, que es clarísimo, y es que el espectador cuando ve algo tiene que sentir una identificación con lo que está ahí. Si tú no te identificas, que de alguna forma es una apreciación aristotélica de que hay que crear, digamos, ya sea desde el terror o desde la compasión, si no hay esa identificación, el espectador se pierde. Porque no se acaba el audiovisual, Charles. No se acaba y quizás no se acabe nunca, espero, porque nos encanta vernos reflejados. ¿Sí? Cuando yo veo una serie, veo algo, yo veo reflejado al ser humano y muchas veces veo identificados sus problemas. En ese sentido, la estructura dramática siempre plantea un tema aspiracional, siempre plantea un tema ya sea de castigo o de premio que te da la vida, ¿sí? Entonces, cuando tú creas personajes o amores y desamores que están, digamos, cada uno en un elemento diferente, por lo general uno siempre se apega o uno se vuelve fanático de esos elementos y uno quiere acompañar a ese personaje en su tragedia, en su drama, en su vuelo. Es claro, cuando tú tienes dos personas que están en igualdad de condiciones, pues, o sea, no hay nada aspiracional porque ya lo aspiracional lo lograste, ¿sí? Desde el amor. Cuando tú te enamoras de un imposible, pues es mucho más maravilloso que cuando te enamoras de un posible, porque un imposible te hace sentir como ser humano, hace sentir que tienes que romper barreras, que todo lo aspiracional que tú como ser humano lo vas a ver reflejado y seguramente te vuelves fanático de esa persona y por eso lo acompañas y por eso sufres. Digamos que es importantísimo que en el audiovisual haya identificación. Ya. ¿Sí? Además, te digo, los personajes que tienen todo en la vida son aburridísimos. ¿Qué diferencia el mundo ficcional con el mundo de la verdad? Que en el mundo de la ficción, cuando se construyen historias, se construyen creando problemas. Romeo y Julieta están divididos digamos, por muchas cosas, ¿sí? Diferente en la vida, digamos, la vida de verdad. En la vida de verdad uno la construye para que no hayan problemas, ¿sí? O sea, yo no me imagino uno creando una historia de su vida real pensando en mañana voy a salir y me van a robar el carro. No, eso en la vida de verdad no pasa, pero sí en la ficción sí pasa y debe pasar, ¿sí me entienden? Entonces, lo importante que haya, primero, que haya personajes que quieren un camino por lo general aspiracional o solución de una serie de problemas, y segundo, que esos problemas o esos aspiracionales que él está buscando logren identificar al espectador. Digamos que un poco eso tiene que ver con la estructura, eso está muy estudiado también, digamos que yo, aunque soy experto en dramaturgia, pues digamos, hice una especialización en dramaturgia, soy consciente de que hay personas maravillosamente que trabajan. Por ejemplo, Delia Fiallo, esta señora venezolana que construía esos melodramas maravillosos donde ella era ciega,
y digamos Sí. que se enamoraba de unos imposibles. O sea, los imposibles son el motor, Charles, que alimenta nuestras historias del audiovisual. Si no hay imposibles, qué pereza. Si todo es posible, apague y vámonos. A eso me refiero. Digamos que por Ah, eso, de alguna manera, se construyen personajes distantes desde las culturas, desde lo social, desde lo económico, que tienen que encontrarse y tienen que bien. conciliarse. Y que si uno se pone a pensar, Charles, sería imposible que lo hicieran, pero bueno, ahí está la magia. Bien, esta pregunta siempre se la he querido hacer a un director y pues tengo la oportunidad de preguntarle esto. Esta es una cátedra muy chévere que usted nos está dando hoy, genial. Estoy muy contento de hablar con usted, Santiago. Me he visto muchas películas de Gael García, por ejemplo. ¿Ha visto Uh -huh. películas de Gael García? Sí, sí, claro, sí. A veces no le comprendo sus textos, sus diálogos. Uh -huh. Habla con la boca cerrada y habla, sí, es un gran actor, es un excelente actor y productor y director. Pero yo siempre he dicho, ¿por qué el director no le dice vocalice más para que logre entender la gente el texto? Porque a veces toca retroceder. Y si lo estoy viendo en cine, el tipo dice, vámonos ya acá, pero no vocaliza, no vocaliza. ¿Usted qué opinión le merece ese tipo de Uh -huh. actores? Bueno, digamos que desde lo teórico deberían tener una buena formación digamos, a todo nivel, digamos que toda su estructura actoral, todo su cuerpo actoral debería ser un cuerpo afinado. El director siempre quiere un actor que todos los elementos expresivos estén bien afinados, digamos. Pero uno se puede encontrar con actores que curiosamente no, es decir, más que la estructura y más que la formación y más que la preparación, tienen un encanto que es inexplicable. Mm, Digamos que eso es maravilloso y muy seguramente Gael, como Luna también, son actores que tienen un encanto que, vuelvo te insisto, eso es inexplicable. ¿Por qué ya. le gusta a uno Al Pacino? ¿Me entiendes? ¿Por qué le gusta a uno Robert De Niro? Eh, y hay actores, el mismo William Dafoe, por ejemplo, John Leguizamo también, y bueno, si uno salta al continente, va a encontrar actores en Europa también maravillosos que pueden ser o pueden tener ciertas deformaciones o no ser divinos, digamos, desde esa fotogenia, pero que tienen un encanto que es inexplicable. Y de ese inexplicable es que yo me quiero agarrar para responderte, porque sobre ese inexplicable es que yo encuentro la magia Ya. del audiovisual. Donde fuéramos perfectos como seres humanos, yo creo que quizás no transmitiríamos una serie de emociones que son inexplicables. Ahora, obviamente yo he tenido actores que me ha tocado decirles, loco, no se te está entendiendo, por favor, articula más. He tenido actores, por ejemplo, que tienen frenillo, que no pueden decir carro, sino que dicen caro, porque no pueden pronunciar la doble R. Sí, entonces di coche, o di auto, no sé, o di taxi, no sé. Entonces, claro, sí, el director tiene que estar muy pendiente Ya. de eso, pero hay casos que son inexplicables y por eso es Gael García. O sea, esa es la respuesta. Y por eso hay actores que uno dice que tiene, no sé, pero lo tiene. Lo tiene porque, por ejemplo, mira, no quiero ascenderme mucho, Sí. pero el actor tiene 3 cuerpos sobre los que trabaja: un cuerpo psíquico, un cuerpo mental, perdón, un cuerpo psíquico, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Puede ser que desde su cuerpo emocional, es una respuesta que te puedo decir especulativa, se conecte más con los espectadores, ¿sí? Son personajes que te transmiten con la pausa, con la mirada, digamos, con los silencios, porque hay que tener presente que la actuación, quizás lo más importante de la actuación son los silencios. En los silencios es que tú encuentras la verdad, no en el hablar todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, digamos que son muchas cosas misteriosas, mágicas, inexplicables, y yo quisiera dejarlas ahí, porque cuando uno le Sí. busca una respuesta a lo inexplicable, lo, lo hace, digamos, terrenal Bien. y pierde la magia. Sí, No sé si Santiago. fue Sí, muy no, profundo, excelente pero respuesta. Excelente respuesta. Yo quedé de verdad convencido. Debe haber una magia y por eso es esa persona. Santiago, hablemos ahora ya para ir cerrando y ir concluyendo acerca de las oportunidades. Mire, se encuentra uno con eh, amigos que estudian actuación y no les llega esa oportunidad ni para un personaje secundario o terciario, pero también entiende uno que realmente no hay mucha industria en Colombia. A muchos les toca abrirse, irse a México, a España, incluso a los Estados Unidos, pero la barrera del idioma es muy grande.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿se debe seguir estudiando actuación o más bien que estos jóvenes opten por otra cosa porque ya hay un recurso humano con el que se va trabajando? Ya hay morenos, flacos, altos, feos, bonitos, ojiclaros. ¿Qué responderle a esos estudiantes de actuación? Bueno, primero yo te diría que la suerte del uno no es la suerte del otro. O sea, eh, cada, digamos que todos tenemos unos caminos diferentes en la vida y pues bueno, pues hay que responder a esos caminos y a esas suertes. No quisiera generalizar, pero comparto contigo que si el gremio está muy complicado, que en Colombia, digamos, la oferta de actores sobrepasa la capacidad de la producción que se realiza en el país y que muy seguramente hay muchos actores buenos que se han desperdiciado porque las oportunidades no les han llegado. Digamos que en ese sentido lo comparto. Me queda muy difícil, digamos, desanimar a las personas Sí, porque entiendo que la actuación es un proceso que está dado por la pasión. En ese sentido, la pasión es algo que solo tú entiendes cuál es tu pasión, ¿sí? Lo que quizás, digamos que con la mano en el corazón, que puede ser doloroso, en algún momento es un poco plantearte hacer un paro en el camino y decir, tengo tanta edad, porque no sé, y pues miras para atrás, mira lo que has estudiado, mira lo que has hecho, y pues eso te dará la respuesta también, digamos que en ese sentido, eso te va a decir continúa o no continúa, pero vuelvo e insisto, esto tiene que ver con la pasión. Yo a veces doy clases, digamos que me gusta mucho la docencia. Digo docencia en el buen sentido de la palabra porque respeto mucho a los pedagogos de actuación. Yo no soy pedagogo de actuación, estudié, digamos que yo doy charlas desde la dirección. sí. Y cuando me llega una persona que no tiene talento, pero pues que ha pagado un taller, no sé, X dinero, para mí es muy complicado porque debo ser muy cuidadoso porque esa persona está ahí por un sueño y yo no soy quien para ni cuestionarle ni para jugar con su sueño. Yo intento, digamos, hacer una clínica donde me digo, mira, creo que son tus virtudes, creo que te falta esto, pero no me considero con la autoridad para decirle haga o no haga su carrera o siga o no siga. Pero obviamente, uno que tiene hijos, uno que tiene familiares, uno dice, pues muy seguramente pueden haber momentos difíciles donde no hay trabajo. Y pues mi recomendación es esa, si llegado a ese punto quieres hacer un balance, pues haz un punto en el haz un alto en el camino, mira para atrás, mira lo que has hecho, mira tus oportunidades y pues de ahí tomarás una decisión. Y si la decisión es continuar con la carrera, pues de actor, lo que yo vengo un poco diciendo es que hay que alejarse un poco, Charles, de ese sueño de la televisión y construir otros espacios. Hoy, por ejemplo, los actores tienen la posibilidad de crear sus propios contenidos, que eso es importante, y ser dueños de sus contenidos audiovisuales. Afortunadamente ya tú haces un TikTok y te vuelves famoso. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, buscar alternativas es lo que yo diría. ¿Por qué? Porque no soy quien, insisto, para interrumpir el sueño de nadie, pero soy consciente y quizás, digamos para darle cierre a esta, palabra, a esta pregunta, eh, eh, lo que necesitamos es una industria un poco más fortalecida y necesitamos una industria pues, que le dé trabajo, pero y ni así, porque mira que en Estados Unidos, donde se hacen tantas películas, uno se encuentra con actores también que desafortunadamente no han tenido la oportunidad. Entonces, digamos que son muchas cosas, pero pues solamente quiero decirles que sigan con la pasión, que es lo que yo creo que los tiene atados a esta carrera. Es una pasión, que continúen creyendo en ella, que continúen fortaleciéndola, porque con la pasión uno no se puede quedar. O sea, la pasión solamente es un elemento. Digamos que la formación y la búsqueda de oportunidades habría que sumarle a la pasión para, bueno, para buscar quizás un mejor futuro. En eso te puedo decir. Digamos que en eso puedo un poco como concretar la respuesta. Bien, Santiago, y última pregunta muy breve, por favor, ya para irnos. ¿Sigue siendo bueno el negocio de las telenovelas? Bueno, esta pregunta me la respondería un dueño de un canal, etcétera, un productor, pero una respuesta de un director, ¿cuál podría ser? ¿Sigue siendo lucrativo o eso se hace simplemente porque como se ha venido haciendo y hay un público, pues no perdemos, no ganamos mucho, pero hagamos una telenovela, otra más? ¿Qué dice usted? Entonces yo creo que sigue siendo un negocio, pues, a ver, yo nunca lo he visto, a ver, aclaro, digamos que la vida me pone acá tras una vocación,
y en el camino me encuentro que esa vocación me va a permitir pues ganarme la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido yo puedo decir que mientras estás trabajando, pues te permite, digamos, tener unas comodidades económicas, no te vuelve rico, eso está claro, pero tienes unas ciertas comodidades y bueno, puedes vivir como con tranquilidad tu vida, digamos, desde la dirección. Entiendo que desde la actuación sí es un poco más complejo, creo que, bueno, también a los directores también les han bajado un poco los presupuestos, pero entiendo que hay proyectos en donde han bajado el pago a los actores, y eso sí me parece que es muy complicado, muy difícil. Entonces, la respuesta diría que sigue siendo atractivo, pero el lío es que se nos han agotado las posibilidades, ¿sí? Entonces, mientras trabajas en una novela, puedes tener cierta tranquilidad, cierta confianza, pero el lío es poder conseguir trabajo. Ese es el lío que tenemos. Las novelas siempre van a ser, pues, porque son generadoras de trabajo. En ese sentido, pues siempre van a ser y van a tener bondades, pues sí van a ser maravillosas. El lío es ese, el lío es que las oportunidades son cada vez más escasas, y no solo para los actores, sino también, digamos, para la gente de producción, para el club. Ahí es donde está el lío, diría yo, Charles. Y Bien. bueno, y por último, digamos, para complementar, sí creo que para un productor o para una casa productora o para un canal, quizás no es igual el negocio, pero sigue siendo un negocio porque si no se habrían acabado, pues digamos que estarían Sí, cerrando las puertas y mira que se crean más empresas productoras de televisiones en los últimos tiempos, ¿no? sí. Se han Bien, creado más empresas. Santiago, ¿algo más que me quiera agregar que yo no le haya preguntado para cerrar como conclusión suya a todo este tema? Muy breve, por favor, como una gran conclusión. Sí. No, la conclusión es seguir indagando en este maravilloso mundo del audiovisual, de la actuación, digamos, desde todas las perspectivas. Siempre hay que seguir indagando, siempre hay que seguir profundizando no solo en el conocimiento, sino en la experiencia, porque es un mundo ilimitado, esto del audiovisual. Bien, Santiago Vargas, director de televisión, director de telenovelas, director de cine, muchas gracias por su tiempo. Podríamos quedarnos hablando 2, 3, 4 horas a los que queremos aprender de este gran mundo. Muy amable por su tiempo y por haber aceptado esta entrevista. No, de verdad, tienes gracias por la invitación, mi hermano, me la he pasado muy bien y bueno, espero que este mensaje, pues digamos que sea bien entendido, que es lo más importante. Gracias, Santiago. A ustedes gracias y nos veremos en otro capítulo de Charlando con Charles.